gracias a aquellos que están orando, a aquellos que están conectados a través del Facebook, a través del Meet, aquí en directo. Gracias por estar presente, levantar sus oraciones. Algo que inició la líder Victoria orando es que sin Dios no somos nada, no somos nadie. Esa es la realidad de nuestras vidas. Si Dios no hubiese llegado a nosotros, si Dios no nos hubiese encontrado en medio de nuestro caminar lleno de pecado, de destrucción, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora? Y es por eso es que estamos aquí en este tiempo de fruto fiel, orando, clamando por esas vidas, porque están desoladas, están caminando una vida llena de pecado, de destrucción, y urge que conozcan al Salvador del mundo, como decía también la oración la líder Jack Daly. Necesitamos predicar la palabra, necesitamos llegar a esas vidas y necesitamos romper en los aires, en el mundo espiritual, toda opresión que está aconteciendo en sus vidas. Es por eso que este tiempo de fruto fiel es un desafío para nosotros, pero convencidos de que Dios va a hacer la obra, convencidos de que Dios está obrando ya y que será Él el único digno de alabanza y de adoración. Así que estamos iniciando esta semana laboral en la oración también de fruto fiel. Es la última semana de este primer mes, porque el domingo día 2 tendremos la primera celebración donde estaremos presentando las vidas, estaremos presentando las células y será un tiempo de fiesta, un tiempo de regocijo, un tiempo donde podemos gozarnos en la presencia de Dios. Así que no se falte y anímese a estar orando con nosotros, anímese a estar mano a mano, luchando, peleando esta batalla de la fe para ver esas vidas llegando a los pies del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a seguir meditando en el libro de Josué. El día viernes pasado estuvimos meditando en el capítulo número 8. Después de que Dios diera una victoria sobrenatural en Jericó, ellos, por no consultar a Dios, enviaron espías, vieron que era una ciudad mucho más pequeña que Jericó, se confiaron en sus propias fuerzas, en su propio ejército, y subieron como 3,000 soldados, los cuales tuvieron que salir huyendo porque el pueblo de Jai los persiguió y en la bajada del monte pues lo alcanzaron y murieron 36 personas. Eso provocó que Dios hablara al pueblo de Israel, en este caso a Josué, su líder, y le dijera que había pecado, que Israel había pecado contra Dios, había sido desobediente. Dios guió a Josué a encontrar a la persona, en este caso fue Acán, y Acán confesó, después de ser descubierto, de que había así robado un manto babilónico, oro, plata, todo aquello que le pertenecía a Dios, porque Dios exigió que fueran las primicias entregadas para él. Así que después de corregir ese pecado, vimos que la consecuencia no solamente la pagó Acán, sino toda su familia. Algo que tenemos que entender es que nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, nos afecta también a los que están a nuestro alrededor. Y en el capítulo 8 que iniciamos el viernes pasado, vimos cómo Dios da una estrategia a Josué para poder capturar, para poder entrar en Jai y tomar posesión de todos los despojos, de todo el botín, podía quedárselo el pueblo de Israel. Así que Dios le dio una indicación de que pusiera emboscadas y Josué, en ese liderazgo de éxito que él ha estado demostrando siempre siendo obediente a Dios, él puso emboscada a la ciudad de Jai y vimos el viernes cómo ellos, al ver el ejército de Israel que venía de frente nuevamente, ellos salieron pensando que iba a acontecer lo mismo que aconteció la última vez, que lo iban a perseguir y lo iban a aniquilar a todo el ejército. Lo que ocurrió es que dejaron las puertas de la ciudad abiertas y la emboscada, los soldados que estaban en la emboscada escondidos, entraron en la ciudad y comenzaron a prender fuego a toda la ciudad. Y es ahí donde vamos a continuar con esta historia.
en el versículo 18 de este capítulo 8. Amén. Y dice así: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también lo hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Aleluya. Fíjese cómo Dios le dio la victoria. No solamente le dio la estrategia, sino que la promesa estaba lo mismo que hizo con Jericó. Hablando a Josué le dijo: yo he puesto a la ciudad de Ai en tu mano, yo te he dado la victoria. Pero lo que podemos ver en este pasaje es que Israel tuvo esa victoria porque fue restaurado el favor de Dios sobre ellos. Y eso fue, si ustedes recuerdan, lo que a Josué y a los ancianos de Israel más les preocupó. Se dieron cuenta de que Dios no peleaba con ellos. Y por eso Dios habló para solucionar el problema del pecado dentro del campamento. Amado, lo más importante para nuestras vidas, como iniciamos esta oración, es que Dios esté con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí vemos lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir, una derrota vergonzosa. Pero cuando ellos se propusieron hacer el bien, a solucionar el pecado, a tener una relación correcta con Dios, cuando ellos comenzaron en obediencia, vemos que Dios le dio la victoria. Y el pasaje este que hemos leído dice de que hirieron a todos hasta que no quedó ni uno. O sea, la victoria y el juicio de Dios estaban completos. Recordemos que Dios usó a Israel para traer juicio a la tierra de Canaán, porque ellos no se habían arrepentido. Dios le dio un plazo de 430 años, mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, para que se arrepintiese, y no lo hicieron. Dios dio la palabra a Abraham de que ese territorio sería para él, para su descendencia, pero que no la tomaría hasta después de 430 años, porque estaba dando tiempo al arrepentimiento. Amado, Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Y Dios está dando tiempo. Y usted y yo sabemos que Dios nos dio un tiempo prudencial para arrepentimiento, porque la voluntad de Dios es que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad y sea salvo. Ese es el corazón de Dios. Quiere que todos sean salvos. Y está dando tiempo.
La palabra nos dice de que Dios tiene paciencia y que si Cristo no ha vuelto todavía es porque está deseando, está esperando que su familia, sus amigos, sus conocidos, sus desconocidos se conviertan, cambien su corazón. Amados, por la fidelidad de Dios a Israel y la fidelidad de Israel a Dios, eso provocó la victoria. Y no fue una victoria a medias. Amado, yo quiero que usted entienda algo. Después de esa primera derrota que Israel sufrió, Dios le dio una oportunidad. Y para Dios una derrota o un error o un pecado no es el final de nuestro servicio para Él. No. Amado, si después de tu caída, de tu pecado, hay arrepentimiento, hay confesión, hay un cambio de vida. Si quitas el pecado de tu vida, la palabra dice que hallará misericordia. Y es ahí donde vienen las victorias para nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos, después de recibir el Espíritu Santo, el discurso del apóstol Pedro fue un discurso excelente porque trajo, dice la palabra, que compungieron, o sea, todos los que escucharon el mensaje se compungieron de corazón. Y ellos preguntaron, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué esperanza nos queda? Y el apóstol Pablo dijo algo que hemos visto aquí en este capítulo 8. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados, cuando hay arrepentimiento, confesión, cuando uno cambia de vida, cuando uno se convierte, cambia su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de pensar, cuando deja el pecado a un lado y comienza a vivir en santidad, comienza a vivir en los caminos correctos de Dios. Amados, la palabra es fiel y verdadera. Los pecados son borrados y vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de victorias. Le vuelvo a repetir, la caída no es el final. Usted tiene que ir a los pies del Señor y levantarse. Dios le levanta. Es su gracia. Tenemos un Dios de oportunidades y Dios le dio la oportunidad a Israel para que pudiera tomar posesión de la tierra prometida. ¿Se equivocaron? Claro que sí. Pero solucionaron el problema. Y es ahí donde Dios le dio una victoria para gloria y honra de Dios Padre. El versículo 29 dice así: y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Dice que tomaron el cuerpo del rey que habían puesto en el madero, lo habían... algunos escritores dicen crucificaron, otros que lo emparedaron. Más la segunda opción que no la primera, porque la crucifixión no vino hasta el tiempo del Imperio Romano, dice algunos historiadores. Así que, en cierta manera, estaba colgado de un madero. Y si recordemos en el libro de Deuteronomio, Dios estableció pautas, normas, entre ellos aquellos que fueron condenados a muerte, aquellos que habían hecho algún crimen que estaba, digamos, sentenciados a muerte. La muerte era colgada de un madero, una de las muertes. La otra ya vimos, por ejemplo, con Acán, que fue apedreado y quemado, ¿verdad? Entonces, la orden fue para que aquellos que estaban colgados de un madero no lo dejasen el cuerpo hasta la noche o pasada la noche, sino que ellos tenían que tomar el cuerpo y bajarlo de ese madero para ya poder ser sepultado o lo que hicieran con ese cuerpo. Entonces, el mandato de Dios es que maldito es aquel por Dios
que es colgado en un madero. Si se acuerda, cuando Jesús estuvo en esa cruz del Calvario, no permitieron que el cuerpo quedase toda la noche ahí. Dios tocó el corazón de un hombre llamado José, conocido como José de Arimatea, para que hablase con Pilato, tomase el cuerpo, lo bajase y lo llevara a un sepulcro. Aleluya. Pero algo importante que podemos ver en referencia a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldito por nosotros. ¿De qué manera? Justamente por ese mandamiento de Dios. Maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición para que usted y yo fuésemos bendición. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué? Que Él lo hizo a pesar de nosotros. Y Él lo hizo por todas aquellas vidas por las cuales estamos orando en este tiempo de fruto fiel. Por aquellos que lo siguen negando, por aquellos que siguen blasfemando en contra de Él, por aquellos que aún siguen rechazando el mensaje de salvación. Dios también murió por ellos. Dios también se hizo maldito por ellos. Dios también llevó sus iniquidades, sus pecados, sus enfermedades por amor a ellos. Aleluya. Así que sigamos declarando que la sangre de Cristo, que tiene poder para traer salvación, también le va a alcanzar a ellos. ¡Wow! Fíjese que este capítulo 8 podemos aprender muchos principios. Y fíjese que las claves para la victoria de Israel sobre Ai, en este capítulo, vimos que el pueblo tuvo que ser animado primeramente por Dios y también por su líder. Y que ellos debieron seguir el plan de Dios. También tuvieron que usar recursos, y no solamente recursos, sino sus mejores recursos. Ya vimos que Josué recibió el plan de Dios, la estrategia de Dios de hacer emboscadas, pero él en su liderazgo ordenó ese tipo de emboscada. Cómo poner los hombres en tal lugar para poder encerrar en sí al pueblo de Ai y poder vencerlo. También hemos visto y hemos aprendido de que vivir con Jesús y mirar a Él es lo que nos va a dar victoria. Caminar con Jesús, caminar en santidad es lo que realmente nos va a dar la victoria para nuestras vidas. Y tenemos que ir a la ofensiva. Así como el pueblo de Israel en esa estrategia encaró de frente al pueblo de Ai para tomar posesión de ella. Y no mostrar compasión hacia el enemigo. Y cuando hablamos compasión, de no tener compasión hacia el enemigo, entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas que estamos orando, es contra aquello que está manejando sus vidas. Usted ya sabe, esto es una guerra espiritual y tenemos que luchar contra ello. Tenemos que pelear esta batalla de la fe, no nos queda de otra. Y también aprendemos unos principios bien importantes. El principio de que a la obediencia le sigue la victoria. Aleluya. Y a la victoria le sigue la bendición. Y a la desobediencia, como hemos visto en este capítulo 8, le sigue la derrota. Y a la derrota le sigue el juicio. Ahora, cuando hay arrepentimiento, a ese arrepentimiento le sigue la obediencia. Y así el ciclo continúa. La obediencia le sigue la victoria la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este capítulo 8 es bien importante para aprender estos principios en nuestras vidas. Dice la palabra que todo lo que está escrito es para provecho nuestro, para aprender. Y tenemos que tomar esta escritura para caminar en obediencia si realmente queremos victorias. Si queremos traer o vivir en la bendición de Dios. Aprendamos de esta escritura. Ahora, después de tener esa victoria, después de repartirse ese botín, y algo que vimos la semana pasada fue que qué tonto fue Acán, que Dios tenía algo mucho mejor para él.
podía gozar de todo el botín que había en Ai, y él decidió, pues, tomar lo que no era suyo, tomar lo que era de Dios. Ahora, viendo la fidelidad de Dios, al darle la victoria, en este caso sobre Jericó y sobre Ai, es algo que vamos a ver más adelante, más victorias que Dios ha ido dando al pueblo de Israel. Vemos también de que Josué renueva el pacto del pueblo de Dios, el pueblo de Israel con Dios. Entonces el versículo 30 dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Fíjese que, vuelvo a repetir, Jericó y Ai, dentro del territorio de Canaán, ellos adoraban a dioses paganos y hacían abominación delante de Dios. Esto ya lo hemos visto anteriormente, hacían sacrificio de niños, había una impureza sexual enorme porque todo era para que sus dioses tuvieran el beneplácito, tuvieran buenas cosechas, lluvia, etcétera, etcétera. Pero fíjese que en el lugar donde se adoraban dioses falsos, es ahí donde Josué, el líder, levanta un altar de adoración al Dios verdadero. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque, amados, en este fruto fiel tenemos que ver con los ojos de la fe y declarar y comenzar a ver las cosas que no son como si fuesen. Y declarar que en las casas donde ahora se adora a Satanás, donde se hace todo lo contrario a los principios de Dios, en esa casa va a haber células, en esa casa se van a establecer altares de adoración, se van a adorar a Jesús. En esas casas donde ahora se está adorando a Satanás, se va a adorar al Dios verdadero. Aleluya. Esto es la fe, esto es fruto fiel. Le vengo diciendo todo este tiempo. En el verso 31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Aquí muchos me preguntaron, pero pastor, aquí, ¿cómo es posible que en las piedras escribieran toda la ley? Tantos mandamientos que había. No, aquí escribieron, se entiende, los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Ahí fue lo que escribieron sobre las piedras. Eso fue el mandato de Moisés para cuando entraran a la tierra de Canaán. ¿Okay? Verso 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¡Wow! Fíjese, si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ahí encontramos ese capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Ahora, en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, Moisés dejó estipulado algo de parte de Dios. Al darle la ley, al darle los 10 mandamientos y todo lo que constituía leyes morales, leyes rituales, leyes de convivencia, etcétera, etcétera, Moisés le dice: mira, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición viene ¿por qué? Por oír y obedecer los mandamientos de Dios. La maldición, todo lo contrario, por desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora, cuando entréis a esa tierra de Canaán a tomar posesión, algo que tenemos que hacer va a ser que hay 2 montes, un monte llamado Gerizim y otro monte llamado Ebal. En medio hay un valle. Ahí, mirándose el pueblo, 6 tribus en un lado y 6 tribus en otra, van a estar declarando las bendiciones y las maldiciones. Imagínense en un lugar alto, un eco impresionante, ahí todo el mundo, esos 2,5 millones de hebreos tenían que escucharlo.
Entonces, cuando ellos pasaron el Jordán, tuvieron esas victorias, subieron al monte Ebal y al monte Gerizim y comenzaron a declarar bendiciones y maldiciones. Y Deuteronomio 27 encontramos las maldiciones. Y todas esas maldiciones que usted va a leer ahí tienen que ver con los pecados que cometían el pueblo de Canaán. Ahí hablaba de relaciones sexuales impuras, con padres, con madres, con hijos. Ahí hablaba de fraudes. Todo lo que tiene que ver con maldiciones era lo que el pueblo de Canaán estaba aconteciendo, estaba cometiendo. Entonces, fíjese algo importante. Cómo Dios estableció ese momento. Y eso es para que entendamos el lenguaje de pactos. Eran las condiciones del pacto. Como diciendo, estas son las condiciones. Vais a ser bendecidos por mí si cumplís estos mandamientos. Tendréis maldición si no cumplís estos mandamientos. Entonces, cuando ellos, después de ser circuncidados, ellos leyeron, digamos, el acta de ese pacto. Y dice el versículo 35, terminando este capítulo 8, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos, aquellos que salieron de Israel, de Egipto con ellos. ¡Wow! Hasta aquí este capítulo número 8 de Josué. Mañana vamos a continuar a la misma hora, 6 de la mañana. Fruto fiel, no desmaye. Estamos en la última semana de estos primeros 30 días de orando por las vidas. No se desanime, continúe. Esto es una guerra, esto es un desafío, pero vamos a tener victoria. Seamos obedientes. Y como hemos visto aquí en este capítulo 8, en la obediencia hay victoria, en la victoria hay bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias porque entendemos de que tú eres el que nos da las victorias. Tú eres, Señor, el que nos bendice. Tú eres el que realmente guías nuestros pasos. Tú eres aquel que habla a nuestro corazón, Señor. Permítenos que seamos sensibles a tu voz para que podamos guiar a este gran pueblo, Señor, que tú has puesto en nuestras manos hacia la tierra prometida. Hay promesas, Señor, para ser alcanzadas. Y creemos firmemente, Señor, de que tú eres fiel, mucho más, Señor, de lo que nosotros podamos querer y pensar. Gracias te damos una vez más, Señor, por llevarnos y conducirnos en esta semana a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, nos vemos mañana, 6 de la mañana, fruto fiel, desafío, victoria. Y vamos a gozarnos en el Señor. Dios los bendiga. Beso en el corazón. Nos vemos mañana. Shalom.